Dermatológico, síndrome de Steven-Johnson. Lo hablamos hace un ratito. Miren, el síndrome de Steven-Johnson es esto más o menos. Son alteraciones ulceronecróticas localizadas en las zonas, en este caso del Steven-Johnson, en las zonas mucosas y en toda la superficie de piel. En pediatría, los más frecuentes secundarios antitérmicos, metamizol, ibuprofeno, AINES, ¿ya? Y anticonvulsivantes. Son la causa más frecuente. También, después de los 3 que les he dicho, vienen los antibióticos, ¿ya? Como el Bactrim, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hablamos antipiréticos, metamizol, ibuprofeno, AINES, anticonvulsivantes, y el siguiente en orden son los antibióticos. Miren, se han implicado más de 100 medicamentos en su desarrollo. Típicos: sulfas, fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, fenilbutazona, piroxicam, penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas, quinolonas y hasta incluso los corticoides que se plantean como tratamiento. Se trata como un gran quemado este tipo de paciente. Se trata como un gran quemado, tiene aislamiento, se le puede utilizar corticoides si es que no es el medicamento que está implicado en el desarrollo del cuadro, y en realidad se le da también tratamiento antibiótico. Su manejo es difícil, ¿ya? Por el hecho de que no se sabe qué medicamento muchas veces lo generó. Entonces, el tratar de dar medicamentos es también a veces contraproducente. La idea es tratar de evitar en lo posible utilizar algún medicamento. Y si es que se utiliza algún medicamento, saber que ni ese ni alguno de su familia fue causante del cuadro inicial. En este caso, le dicen cuáles de los siguientes fármacos están asociados al síndrome de Steven-Johnson en la infancia. En la infancia están los anticonvulsivantes, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina. Están los antibióticos, sulfas. El halopurinol no está en la infancia como elemento que genera Steven-Johnson. Dermatitis atópica, inflamación crónica y superficial de la piel, en la que no es cierto. Bueno, la dermatitis atópica, la marcha atópica se le llama, aquel niño que es alérgico, por ejemplo, comienza en los primeros años de vida con una intolerancia alimentaria, costras, descamación y liquenificación. Vamos a ver cómo sean las edades. 50 a 70% de estos niños tienen antecedentes de atopía, ya sea personal o familiar. Y miren, hay la forma del lactante, hay la forma infantil y del adolescente y el adulto joven. La forma del lactante es un exantema pero exudativo. La forma de infantil es un eczema pero es seco, ya está descamativo. Y en la forma del adolescente ya está liquenificado. O sea, todo esto se va dando en el tiempo. Exudación, liquenificación, que es en la que acaba, ¿ya? Entonces, todo esto se va dando en el transcurso del tiempo. Estas son las diferentes etapas. En la primera etapa, miren, mejillas, cara, tórax, miembros, casi todo. Pero ¿cuál es la diferencia en respecto a la parte infantil? En que no compromete las flexuras. Miren, acá ya compromete flexuras, flexura cubital, flexura poplitea, compromete los miembros igual que antes, pero recién se da el compromiso a nivel de flexuras. Por eso, cuando evaluamos dermatitis atópica y tenemos un niño de 2 a 12 años de edad, buscamos siempre que no tenga lesiones eritematosas a nivel de flexuras, cosa que no vemos en la etapa del lactante. Y en la etapa adolescente ya vemos la diferencia básicamente, las zonas son similares, pero vemos básicamente ya la parte de liquenificación. Criterios para pensar en dermatitis atópica. Miren, erupción pruriginosa, dermatitis flexural visible, sobre todo cuando es más de 2 años de edad. Para pensar en atópica antes de los 2 años de edad y antecedentes importantes de asma o rinitis. Vamos a la pregunta. Hasta el 70% de los pacientes tienen una historia familiar de asma, fiebre heleno o dermatitis, o sea, hasta el 70% de los pacientes tienen una historia de atopía previa. Puede ser que sí, 50-70% de ellos. La dermatitis flexural es característica de la variedad infantil. Hemos visto que hay una variedad de lactante, infantil y del adolescente. Y la flexural es la característica de la variedad infantil. ¿El tratamiento con qué lo hago? El tratamiento de la dermatitis atópica es con corticoides tópicos, ¿ya? Y si no responde al corticoide tópico, recién me voy al corticoide sistémico. El tratamiento con corticoides sistémicos debe reservarse para exacerbaciones graves sin respuesta al tratamiento tópico, cierto. ¿El prurito es el síndrome cardinal o el síntoma cardinal? Sí, el prurito es el síntoma cardinal. La sobreinfección bacteriana no implica una exacerbación del eczema. Si estamos ante un eczema que está abierto y entra un germen, lo sobreinfecta, obviamente que implica una exacerbación mayor, ¿no? Entonces, la sobreinfección bacteriana no implica una exacerbación, falso, sí implica una exacerbación de ese paciente. Miscelánea, problemas a nivel de articulaciones. Miren, cuando hablamos problemas a nivel de articulaciones, vamos a ver 2 puntos que tienen que tener claro, ¿no? Uno es osteomielitis y otro es artritis séptica. De los dos, el germen más frecuente es Staphylococcus aureus, ¿ya? Tanto de osteomielitis como de artritis séptica.
También de los dos, el método a evaluar, lo ideal sería hacerle gammagrafía a los dos, pero sobre todo en osteomielitis. En osteomielitis el método diagnóstico más adecuado, el más rápido, que nos ayuda a dar el diagnóstico es gammagrafía con tecnesio. Frente a un paciente varón de 10 años de edad, 72 horas de enfermedad, 3 días, fiebre, dolor óseo localizado en tibia, eritema de partes blandas con sospecha de osteomielitis, método diagnóstico precoz más útil, el método diagnóstico precoz más útil para todo problema, en este caso de extremidad, porque le dicen en tibia, no le dicen de articulación, es en tibia, estamos hablando de una gammagrafía, ¿ya? Miren, la radiografía simple, ¿qué pasa? Que cuando yo la tomo, probablemente no encuentre nada si es que estamos en 3 días de enfermedad, y que cuando yo tomo y encuentro algo, que generalmente es periostitis, que se da por destrucción del periósteo, se debe a que por lo menos ya ha pasado 2 semanas de enfermedad. Entonces la radiografía me da alteración, sí, pero me da una alteración tardía. Por eso yo tengo que diagnosticar de manera precoz al paciente, y el método más adecuado para diagnosticar de manera precoz es la gammagrafía, con una sensibilidad y una especificidad adecuada. Si es que tengo una clínica de osteomielitis, le tengo que hacer la radiografía simple. Obviamente, si sale positiva, significa que ya tiene más de 2 semanas de enfermedad probablemente, pero si sale negativa, la gammagrafía es lo que tengo que hacer. Si gammagrafía sale negativa, resonancia magnética es lo que yo debería hacer. El ideal en los primeros momentos que debo tomar es gammagrafía ósea. Staphylo aureus sigue siendo el principal agente en todas las edades. Este es sobre fenilcetonuria. Ya no sé si alguna vez lo han leído, pero lo vamos a ver. ¿Ya? Fenilcetonuria, probablemente los que han hecho internado en el niño, ¿ya? Medicina C, sobre todo, ¿ya? Fenilcetonuria es un problema que se llama, una enfermedad que se llama errores innatos del metabolismo. Dentro de los errores innatos del metabolismo tenemos alteraciones a nivel de los carbohidratos, alteraciones a nivel de los lípidos y alteraciones a nivel de las proteínas. Uno de ellos es la fenilcetonuria. Parece difícil la pregunta, pero nos ubicamos acá. Miren, la fenilalanina tiene que pasar a tirosina, y para que pase a tirosina necesita de la fenilalanina hidroxilasa y un cofactor que es el tetrahidrobiopterina, ¿ya? Obviamente que si es que hay alteración acá, todo lo que esté previamente se va a aumentar. ¿Por qué? Porque no se forma. ¿Cuál es el problema de la fenilcetonuria? En que no hay un paso, no hay formación de la tirosina. ¿Por qué? Porque hay alteración. Una de las alteraciones principales es la ausencia de ácido fenilpirúvico y ácido fenolacético. Esto es lo que se genera en un paciente con fenilcetonuria clínica. Es de autoherencia autosómica recesiva y genera retraso del desarrollo neurológico, con convulsiones, con hipertonía, con hiperreflexia, con irritabilidad y con vómitos. Hay un montón de enfermedades de errores innatos del metabolismo. Muchas de ellas no se diagnostican, muchas de ellas son mal diagnosticadas. No es muy frecuente en nuestro país, ¿ya? Pero sí se tiene que tener en cuenta en algunos pacientes que no respondan al tratamiento adecuado. Entonces, con esto, vemos acá. Niño que al nacimiento fue normal, desarrolla gradualmente retraso mental y decrecimiento. Tras descartar posibles causas, su sospecha se inclina por fenilcetonuria. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de los mismos? Dice, de entre los siguientes criterios diagnósticos, solo uno es cierto. A ver, ¿será cierto? Aquí les dicen realmente, solo uno es falso. Cámbienlo, por favor. Fenilalanina plasmática, más de 10 miligramos por decilitro. Lo acabamos de ver, verdadero. La fenilalanina no pasa a ser tirosina, entonces se acumula, y al acumularse hace que sea elevada. Aumento de ácido fenilpirúvico y o hidroxifenilacético en orina. Los excesos se van por orina y nos vamos. Ácido fenilpirúvico y ácido fenolacético están aumentados. Tirosina plasmática disminuida, tirosina plasmática aumentada. Si por conocimiento sabemos que la fenilalanina se tiene que ir a tirosina y la fenilcetonuria es un problema en donde no hay la enzima que permite el paso de fenilalanina a tirosina, la tirosina ¿cómo tendría que estar? Disminuida. Elevada concentración del cofactor de tetrahidrobiopterina. Este cofactor, si es que no actúa, porque obviamente no hay una adecuada formación de la tirosina, va a estar en exceso. Esta cadena, esta reacción enzimática es la que a la larga me va a permitir formar DOPA, ¿ya? Entonces, por favor, repasen siempre esta reacción, porque siempre la preguntan, ¿ya? Fenilalanina, tirosina, formación de DOPA. Madre llega con su hijo de 9 años a una urgencia. Relata cómo su niño sintió un mareo terrible y cayó al suelo. También afirma, tenía náuseas y vómitos, mareos, náuseas y vómitos.
Exige que vacunen a su hijo por meningitis. El niño está febril, no hay rigidez de nuca, no hay alteración en la audición. Se queja de leve dolor de cabeza y mantiene un vértigo posicional residual, permaneciendo pálido e inmóvil. ¿Qué entidad causal sospecha? Menier, paroxístico benigno, meningococo, vértigo de origen central, neuronitis vestibular. Entonces vamos a ver. Esto lo calificamos como vértigo, lo que tiene el paciente. ¿Central o periférico? Vamos a ver. ¿Qué pensamos para periférico? ¿Qué pensamos para central? Para periférico, giro de objeto rotatorio bien definido, súbito y de corta duración, influenciado por los movimientos, hay alteraciones vegetativas importantes, náuseas, vómitos y no hay signos de focalidad neurológica. Para pensar en un vértigo central, giro de objetos, es lento y de larga duración, no está influenciado por los movimientos, las alteraciones vegetativas son mínimas y hay signos de focalidad neurológica. Nuestro paciente, central, periférico, ¿no? Periférico, no está focalizando, ha sido brusco la forma de presentación, periférico. Entonces, si yo digo periférico, tengo 3 clínicas: Menier, neuronitis vestibular, vértigo paroxístico posicional benigno. Menier, la causa es un hidroxendolinfático. La neuronitis vestibular es una neuritis vírica, o sea, paciente que tuvo clínica respiratoria previa, tos, estornudo, rinorrea. Y el paroxístico posicional benigno, litiasis. Otra parte diferencial. El Menier son repetidas crisis, pero duran horas. La neuronitis vestibular es una única, pero dura días. Y el paroxístico posicional benigno son repetidas, pero duran segundos. Siguiente para Menier. El Menier va con alteración de la audición, va con hipoacusia. Los de acá, no. Volvemos a nuestro caso. Madre llega con su hijo de 9 años a una urgencia. Relata cómo su hijo sintió un mareo terrible y cayó al suelo. También afirma tenía náuseas y vómitos. Va para periférico. Exige que vacunen por meningitis. El niño está febril, no hay rigidez de nuca ni alteración en la audición, o sea, no tiene compromiso de audición. Se queja de leve dolor de cabeza y mantiene un vértigo posicional residual, permaneciendo pálido e inmóvil. ¿Menier? ¿Sí? No va para Menier. ¿Meningitis? Tampoco. Vértigo de origen central, quedamos en que era más clínica de periférico. Neuronitis vestibular, tiene clínica de neuronitis vestibular, dura varios días el cuadro, ya está cediendo. Tiene clínica de vértigo paroxístico posicional benigno. En la desnutrición infantil se presenta, lo hablamos también nosotros, la desnutrición infantil básicamente va con alteración hidroelectrolítica, hipocalemia, si vemos la concentración de potasio, y si vemos la concentración de sodio, vemos hiponatremia con sodio intracelular total incrementado. O sea, la clave es esta, la clave es la clave D, ¿ya? Pregunta típica de desnutrición infantil. Y la otra pregunta típica es esta: hay alteración a nivel de la inmunidad, y la alteración a nivel de la inmunidad es alteración a nivel de los linfocitos T, ¿ya? Entonces hay disminución de linfocitos T. Por eso les ponen hipertrofia del timo. No, los linfocitos T están en el timo, entonces no hay hipertrofia, al contrario, hay disminución de linfocitos T. Miren, anemia refractaria con osteoporosis, neutropenia e hipopigmentación, retardo de edad ósea y con pseudoparálisis y ataxia. Son efectos de carencia de hierro, ¿genera eso? Hemos visto que el hierro no genera ese tipo de cuadro. Yodo, para que haya problemas del yodo tendría que haber adicional clínica de una endocrinopatía, ¿no? El yodo tiene que ver con hipotiroidismo. Zinc, cobre, cromo. El cromo no lleva a generar eso, o sea, me quedo con cobre o con zinc. Veamos, cobre, zinc. Zinc, deficiencia en el crecimiento, desarrollo gonadal disminuido, disminuye la percepción del gusto, hay atrofia de timo, disminución de linfocitos T, disminuye la función de los neutrófilos, disminución de la capacidad de macrófagos y alteración en realidad del neurodesarrollo. Por eso ustedes están viendo actualmente en el réclame o en los réclames que denle zinc al niño, Osteovit, KitKat, que tiene zinc. ¿Por qué? Porque ayuda para el desarrollo, porque mejora las defensas, porque mejora la parte de neuropsicológica y el neurodesarrollo. Pero realmente todo viene con alimentos, ¿no? Entonces, el zinc más que todo son problemas del desarrollo o del neurodesarrollo, o problemas de mostrar disminución en las defensas, por eso hay que darle al paciente. Deficiencia de cobre, refractaria a tratamiento, va con osteoporosis y fracturas patológicas, hiperpigmentación, hipotonía, neutropenia, ataxia. Este paciente, anemia refractaria, osteoporosis, neutropenia, hipopigmentación, retardo en la edad ósea, ataxia, estamos pensando en una carencia de cobre. La posición de mayor riesgo durante el sueño en el síndrome de muerte súbita infantil es de cúbito prono, ¿no? Cúbito prono, ya he conversado
bastante con ustedes sobre eso. Y los factores de riesgo a recordar son hasta 13 veces más riesgo por la deposición de cúbito prono. Madre que tiene que fuma y hermano que ha tenido síndrome de muerte súbita o que ha tenido un episodio de aparente riesgo para la vida. Esta es una pregunta de memoria, ¿ya? Y les voy a dar la clave. El recambio de iones sodio, potasio, cloro a través de la membrana celular se realiza por esto, ¿ya? Por canales de transferencia. E igual que la de acá. ¿Cuál de los siguientes mecanismos se considera de tipo inmune? Y estamos hablando de la microflora intestinal, ¿ya? Hay varias preguntas que van a ver que son preguntas de memoria, como las fórmulas que hemos visto de peso-talla, como las dos que acabamos de ver en este momento. Miren, niña de 13 años de edad, episodios de dolor abdominal y poliartralgias. En las últimas 24 horas le han aparecido manchas rojizas en los muslos. Lo más destacado en el examen físico es púrpura palpable en nalgas y muslos. No presenta anemia, las plaquetas son normales, la IgA está elevada y la depuración de creatinina es normal. Se objetiva proteinuria en 1 gramo 24 horas, hematuria, y en la biopsia se observa proliferación mesangial y depósitos de IgA 3 cruces. Diagnóstico más probable, todo va para púrpura de Henoch-Schönlein. ¿Ya? La púrpura de Henoch-Schönlein es la vasculitis más frecuente en pediatría, ¿ya? Y tiene 4 criterios importantes y los revisamos de arriba hacia abajo. Nos ubicamos en abdomen y en abdomen tenemos dolor abdominal. Es un dolor abdominal que se confunde con apendicitis aguda, también le llaman angina abdominal y se caracteriza porque genera sangrado en heces. Primer criterio. Segundo criterio, bajamos un poquito y nos vamos a ver a nivel renal. A nivel renal puede generar una nefropatía y esa nefropatía puede manifestarse con hematuria, proteinuria y si es que el cuadro es mucho más severo puede generar insuficiencia renal. Tercer criterio, seguimos bajando, artralgias, ¿ya? Poliartralgias, sobre todo de grandes articulaciones. Y lo más típico de un paciente con púrpura de Henoch-Schönlein es púrpura palpable. Si ustedes ven un paciente que tiene púrpura, hagan esto, púrpura, ¿la palpo o no la palpo? Tocan primero y ven, si es que es no palpable, perfecto, el problema puede ser un problema de coagulación y evaluaremos número de plaquetas, pero si es que toco las extremidades inferiores, donde tiende a aparecer sobre todo púrpura de Henoch-Schönlein, que son extremidades inferiores, y la veo que hay como un reborde, como que se palpa, estamos hablando de púrpura palpable, y la púrpura palpable, a la cabeza se nos viene púrpura de Henoch-Schönlein. Es una púrpura no trombocitopénica, las plaquetas están normales, o sea, púrpura de Henoch-Schönlein no trombocitopénica, causa más frecuente de vasculitis en pediatría. Tiene 4 criterios y se ven así, se ve de esta manera, ¿ya? Ustedes lo tocan y hay una púrpura palpable, que es no trombocitopénica, que se caracteriza porque 2 semanas previas, hasta un mes, a veces los pacientes tienen alguna infección por algún germen. El planteado fue estreptococo beta hemolítico de grupo A en un tiempo, pero de ahí se ha demostrado que cualquier germen puede generarlo. Miren, micoplasma, parvovirus, legionela, adenovirus, Epstein-Barr, varicela, cualquiera de ellos puede generarlo. Lo típico es que después de 2 o 3 semanas el paciente vaya con la clínica que hemos conversado. Mientras más pequeño es el niño, el pronóstico es mejor. Mientras más grande es el paciente, el pronóstico es peor. Y aquí depende el pronóstico del daño renal. O sea que si es que el niño tiene 1 año de edad probablemente, va a quedar sin daño renal o con leve daño renal. El niño tiene 14, 15 años de edad, probablemente quede con HTA posterior. O sea, el daño renal depende de la edad en que apareció. Pueden existir recidivas. La afectación renal es la que marca el pronóstico del paciente. La edad, entre 2 a 14 años de edad. Los criterios, lo vimos, púrpura palpable, dolor abdominal, artritis, afectación renal. Inmunoglobulina relacionada, la inmunoglobulina A es la relacionada, tanto a nivel sérico como al hacer la biopsia. Y lo que vimos acá. Bueno, en realidad, púrpura de Henoch-Schönlein es un diagnóstico que debemos conocer porque nos va a ayudar. Es la más frecuente en pediatría. ¿Ya? Va a haber seguro algunas preguntas en que se lo van a plantear, no tan claro como está acá, sino simplemente con púrpura palpable. Bueno, hemos acabado.